Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Fernández Mejide y es cierto, este programa se llama ¿Por qué? Porque se hace preguntas y pide a nuestros invitados respuestas sobre tantos por qué que no tienen, que aparentemente no tienen salida en una Argentina que viene para adelante siempre encarando dificultades. En los años 90 el Estado era un estorbo. Estaba definido desde la política mayoritaria como un estorbo, un Estado bobo. Y por el otro lado, sucumbía un paradigma que planteaba un estatismo total, extremo siempre, ¿no es cierto?, en la Argentina. Entonces, ¿cuál sería el lugar con respecto a la exigencia de los ciudadanos argentinos de lo que tiene que ser su Estado? Para ayudarnos a responder estas preguntas y otras que van a ir saliendo, hoy estamos con figuras representativas del pensamiento argentino, además de dos muy buenos amigos míos, muy queridos amigos míos. Una es Beatriz Arlo, escritora, ensayista y una apasionada analista política, ¿a quién se lo puede negar?, que fue docente de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras. Y el otro es Vicente Tito, para los amigos, Palermo, sociólogo por la recibido en la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Políticas, recibido en la Universidad Complutense de Madrid, ensayista y presidente del Club Político Argentino. Buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, dejo planteado este tema del... ¿Cómo ven ustedes el tema del Estado? Los dos han escrito mucho últimamente sobre esto. ¿Querés empezar, Beatriz? Bueno, si no me queda más remedio, Graciela. Ah, bueno, no, entonces no sé para qué te invité. Sí, uno tendría que decir que el Estado fue varias veces sometido a fuertes críticas, porque incluso antes de la crítica llamada neoliberal o de la revolución neoconservadora que se hizo en los años 90, que no la hizo solo Menem, sino que la hizo gran parte de la sociedad argentina, cansada de que algunos servicios de ese Estado no funcionaran como eran sus expectativas. Antes de eso hubo otras críticas del Estado, o sea, la oposición criticó muy fuertemente al Estado peronista, que es lo que yo llamo el Estado peronista de 1945 al 55, que es lo que yo he llamado un Estado de bienestar a la criolla. Ese 1945 a 1955 fue el periodo de la construcción de los estados de bienestar en Europa, el periodo que en Francia se llamaron los 30 gloriosos, el periodo del laborismo en Inglaterra, donde se sentaron las bases de servicios del Estado a la sociedad que ni siquiera Thatcher pudo terminar de desmontar. Y el peronismo fue muy contemporáneo a su época en ese sentido, armando una serie de dispositivos y de redes que, a la manera desprolija que tiene la Argentina y que tuvo el peronismo eminentemente, fue un estado de bienestar a la criolla. Ese estado de bienestar a la criolla también fue sometido a duras críticas en el post-55. De todas maneras, ese post-55 y hasta 1976 no fue un periodo de desmonte absoluto del Estado. Ni siquiera los gobiernos militares se propusieron, o si se lo propusieron no lo lograron. Donde empieza el periodo de
desarticulación de lo que había quedado del estado de bienestar a la criolla y de lo que había quedado de otras gestiones del Estado muy anteriores a la década del 30, la desarticulación comienza realmente con el golpe de Estado de 1976. O sea que para mí no comienza estrictamente con el menemismo. El menemismo corona eso y le hace una especie de hipérbole, de exageración, de gesto extremo, pero no comienza exactamente con el menemismo, sino antes, ¿no? Sí, Tito. ¿Dónde están los puntos donde uno ve la desarticulación? Digamos, a mí me parece que los dos puntos de desarticulación, digamos, más allá de las experiencias históricas, apuntan a lo que vos planteabas. Por un lado, el Estado, el privatismo tonto, ¿no? Y por otro lado, el Estado, digamos, completamente con una vocación de colonizar a la sociedad por completo, ¿no? Uh-huh. Lo que me parece interesante es que creo que ninguna de las dos opciones ya es una opción, digamos. O sea, más allá de lo que la política o la sociedad argentina quiera, me parece que ninguna de las dos alternativas es posible, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo que queda por consiguiente en el medio es sacar, digamos, conclusiones de todas las experiencias hechas para pensar un Estado. El problema es si vamos a tener tiempo, si llegamos a tiempo, porque a ese Estado, y antes de que esto se termine desarticulando de un modo más profundo todavía. Digamos, no me refiero al kirchnerismo. El kirchnerismo ya hizo su experiencia al respecto, digamos, que es calamitosa, ¿no? Ahora, lo que tenemos por delante no lo sé, es decir, es una situación extremadamente complicada. Uno no podría decir, bueno, vamos a pensar el Estado en el aire, ¿no? Sin tomar en cuenta los peligros de la actual situación, ¿no? Uh-huh. Y dentro de eso me parece que un aspecto fundamental es la relación, no es lo único, pero me parece que un aspecto fundamentalísimo es la relación entre Estado y economía, y dentro de eso la relación entre el Estado y los agentes económicos, digamos. Porque, digamos, en ese sentido, es al revés, la colonización digamos, del Estado por parte de los agentes económicos llegó demasiado lejos, de la mano, digamos, de políticos o políticas irresponsables, totalmente irresponsables y corruptas, como el caso del kirchnerismo, y eso tiene que ser replanteado. Si la Argentina no es capaz de replantear eso, es decir, de construir un Estado que ponga una distancia adecuada con la regulación de la economía y los comportamientos de los agentes económicos, no vamos a salir, porque no nos sobran recursos para salir. No nos sobra tiempo y no nos sobran recursos, sino todo lo contrario. Es decir, aún con vaca muerta, digamos, que es una ilusión, creo que es una gigantesca ilusión, podría alcanzar. O sea, nosotros necesitamos en ese sentido hacer una reconstrucción muy fina, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos comentabas, decías, bueno, esto también tiene que ver con la relación de Argentina y el mundo. Bueno, la relación de Argentina y el mundo hoy por día es un ejemplo clarísimo de destrucción del Estado. Si estamos destruyendo la Cancillería. Yo no siento particular simpatía por el servicio diplomático, lo tengo que decir, ¿no? En general, digamos. En términos generales, aunque hay excepciones muy honrosas, pero la verdad es que lo que no se puede negar es que es un cuerpo de excelencia, calificado, con experiencia, con capacidad de llevar adelante políticas públicas. Entonces, bueno, ¿qué más querés? Y bueno, eso se está destruyendo, ¿no? Es decir, no solamente se están haciendo políticas equivocadas, digamos, opciones de política exterior equivocadas, sino que se está destruyendo el servicio diplomático, ¿no? Es una parte importantísima del Estado, ¿no? Sí, uno puede oír desde otro lugar decir, bueno, escuchen, a ver, corrupción hay en todos lados, que es una forma sencilla de quitarse las responsabilidades, hasta como sociedad,
es cierto? Y es posible que sea cierto, pero hay mecanismos en otros lugares que en algún momento detienen ese camino de la corrupción. ¿Ustedes piensan que hay una relación que se desajustó de manera desaforada en la Argentina en los últimos tiempos, Beatriz? Yo creo que sí, que en efecto se desajustó, y tiene que ver con lo que señalaba Tito hace un momento, tiene que ver con la colonización por parte de los intereses privados y del capitalismo, que esa colonización que ha hecho el Estado y que es de larga data, porque por estudios históricos comienza muy tempranamente. La forma en que se reparten las tierras de la Patagonia es una colonización de algo que hubiera podido quedar como enfiteusis, que fue el caso de Estados Unidos, que a medida que se avanzaba a la frontera, se liquidaba a los indios, pero eso no se privatizaba en manos de los políticos que liquidaban a los indios, sino que la política era cruel, pero más sensata. Más sensata, eso es lo que Sarmiento descubrió en su viaje, cuando después llegó a Argentina y dijo, quiero farmers, quiero agricultores en la Argentina, como los que acababa de ver en Estados Unidos, porque le parecían que era base de una institucionalidad democrática y popular, digamos, para Sarmiento. O sea que está ese elemento que es muy fuerte. Y después está la colonización que la política ha hecho del Estado. Es decir, la política, cada uno de los partidos políticos que ha pasado por el Estado ha dejado su capa de funcionarios hasta llegar a cifras astronómicas, planetarias. La Argentina carece de aquello que es fundamental para un buen gobierno, o incluso para un gobierno con cuyos objetivos uno no esté de acuerdo, pero que pueda lograr sus objetivos sin dificultades mayores. La Argentina carece de una burocracia de Estado. Eso que a Max Weber le parecía indispensable para gobernar eficazmente, sean cuales sean los principios que rijan ese gobierno, sea cuales sean los programas de ese gobierno. Sí, quedamos, estamos en ¿Por qué? Con Beatriz Arlo, con Tito Vicente Palermo, y usted se puede comunicar con nosotros escribiendo a porqueprograma@gmail.com o vernos y escucharnos, obviamente, por la 1110, el YouTube de la ciudad, de Radio Ciudad y Facebook. Habíamos quedado con esa cuestión que yo, por experiencia, pasé por ello, de la sobrepoblación de empleados que cada gestión va dejando firmes como parte de planta en cada una de las instituciones del Estado, y que termina siendo, por lo pronto, una superabundancia de sueldos. Y cuento una anécdota de una sobrina mía que hace poquito tomó el tren con sus chiquitos de 5 años por una experiencia de tomar el tren desde Florida, no sé, para el lado del norte. Experiencia extrema. Ella creyó que iba a ser divertido para los chicos. Dice que se maldijo 1000 veces porque las puertas se abrían y se cerraban, el tren arrancaba los trompicones, y dijo, ¿qué estoy haciendo yo que podríamos terminar siendo noticia en el diario? Pero antes, y a esto venía la noticia, va a sacar boleto en la boletería. Y el boletero, que estaba hablando con un policía que estaba ahí, le dijo, no señora, la casa paga hoy. A ese boletero le estábamos pagando sueldo. Esto le puede pasar a cualquiera del día, ¿no es cierto? Queda esto, Tito, de cómo sucesivas gestiones han seguido acumulando errores con respecto a tener un Estado que realmente sostenga las necesidades de una ciudadanía y las legítimas ambiciones, ¿no? Bueno, yo voy a ser un poco cínico al respecto, porque me parece que hasta cierto punto es medio inevitable, digamos, ¿no? Y sobre todo en épocas de renovación y de ampliación de la participación y desarrollo político, me parece que una parte de ese desarrollo político implica cierto clientelismo, digamos, ¿no?
El caso claro, para mí, más claro, es el de Brasil, que está bastante estudiado. Es decir, ha sido un país históricamente que combinó islas de excelencia, ¿no? Burocracias eficientes, con zonas de clientela política. Entonces eso era lo que al presidente le permitía poder dedicar recursos y vivir tranquilo atendiendo los temas que a él le interesaban. Esos temas estaban naturalmente en las islas de excelencia, ¿no? Y en las otras era para mantener a los hambrientos políticos tranquilo y callado. No molestaran mucho, ¿no? El problema es cuando lo que pasa es que en el caso argentino se quiebra algo, se llega a un desequilibrio total, porque por un lado las islas de excelencia se han estado destruyendo, ¿no? Como sería, pero hay varios ejemplos, ¿no? Digo, como sería el caso del INDEC, pero hay varios ejemplos. Se han estado destruyendo, también han sido invadidas, cosa que en el caso brasileño no ocurre, no se le ocurre hacer clientelismo en las áreas privilegiadas para las políticas públicas centrales, digamos. También han sido invadidas. Entonces, esa parte de la máquina no funciona y la otra parte sí, funciona a contento. La del clientelismo político funciona a contento, ¿no? Ahora, aparte de eso, a mí me interesaría señalar que por lo que se sabe, digamos, este tema no ha sido muy estudiado, pero por lo que se sabe, por ejemplo, en el caso del kirchnerismo, ¿no? Cómo funciona en distintas áreas de la administración pública, ¿no? Funciona de dos maneras. Por un lado, netamente aprovechando esos espacios para reformatear el partido, para reformatear la parte del partido que te toca, que a mí me toca. Si yo soy ministro, tengo un fuerte juego partidario, tengo intereses en el partido, entonces lo que tengo que hacer es reformatear el área que yo estoy controlando para fortalecer mi parte del partido. Mi posición. Y segundo, opera el tema de la desconfianza. Sí, pero esto es obvio, claro, pero es una desconfianza mafiosa, ¿no? O sea, desconfianza en el sentido, no confían en la gente que está antes, que entró, como decía Beatriz, en los distintos momentos. En ninguno de esos les resulta confiable. Entonces pone su propia gente para estar tranquilo, para confiar en alguien. Ahora, esa forma de resolver el problema de la confianza es nefasto. El problema de la confianza es fundamental, pero con esa forma no se resuelve, ¿no? Vos decías en un artículo tuyo, ponías ejemplos, porque, a ver, cuando uno lee las encuestas, y ahora superabundan, ¿y qué demanda la gente? O primero que te aparece inseguridad o inflación, o se alternan, en cuarto, quinto lugar, con suerte y viento a favor, educación. A nadie se le ocurre preguntar o producir la respuesta reconstruir el Estado. No, esto no te aparece ni como curiosidad. Ahora, ¿qué le significa a la gente cuando el Estado, en lo cotidiano, cuando el Estado está en la situación en que acaban de describir ustedes y con mucho detalle Tito recién? Si vos estás de acuerdo con eso. Bueno, sin duda es muy difícil que en una encuesta figure reconstruir el Estado, porque es una política demasiado vasta y en un punto, aunque es extremadamente concreta, suena como extremadamente abstracta. O sea que las encuestas preguntan por los que son temas concretos que la gente espontáneamente también podría denominar como sus temas. Educación, salud, desocupación, inflación, según cuáles sean los momentos.
Por eso yo tampoco, además personalmente descreo de la eficacia que nos pueden dar esas encuestas respecto de cuáles son los problemas. Esas encuestas no son ningún diagnóstico, esas encuestas son más bien un estado gaseoso de la opinión. Si hay mucha inflación, va a aparecer inflación primero, si ha subido la desocupación, va a aparecer desocupación primero, y si salieron los resultados de los exámenes PISA, a lo mejor en algunos barrios de Buenos Aires, en la 19, en la 18, va a aparecer educación primero, pero me parece que son estados gaseosos de la opinión, que la política tiene el deber de, la obligación, su trabajo es caracterizar los conflictos y caracterizar las zonas de carencia y transmitir eso de una manera comprensible a la ciudadanía, y no solamente a los ciudadanos, sino a todos los que viven en el suelo argentino. O sea que las encuestas, yo más bien no manifiesto un interés enorme, especial, por sobre lo que me dicen. Lo que sí estamos convencidos, todos aquellos que no participamos en las encuestas, sino muy eventualmente, respondiendo a ellas, es que hay que reconstruir el Estado en la Argentina. Y yo agregaría un dato, porque hablamos del capitalismo, que lo ha colonizado, pero a sangre y fuego, desde hace décadas. Hablamos del capitalismo y hablamos de los partidos políticos, y yo diría que ahí hay otro actor con el cual es necesario firmar un nuevo pacto, que sería revolucionario, que son los actores sindicales. Es decir, yo creo que no hay reconstrucción del Estado argentino si no se firma un nuevo pacto con el actor sindical. Porque no voy a entrar en la discusión si el Estado argentino se tiene que achicar en términos de sus empleados. Muy probablemente tenga que operar una gigantesca reasignación de su planta. Si esa planta fuera reasignada, es probable que ese Estado fuera más operativo, más rápido y más eficaz, entre otras cosas porque se destruirían los nidos clientelares que sirven para financiar la política de facción. Que decía Tito recién. Es decir, esa reasignación tiene que ser gigantesca. Ahora, la reasignación está prohibida por todo convenio sindical que se haya firmado en la Argentina, desde costureritas en 1940 hasta informáticos de naves interplanetarias la semana pasada. No hay posibilidad de reasignar. Vos has estado en el Estado y sabés que no hay posibilidad de reasignar, que cualquier reasignación es considerada un despido sin causa. Y, bueno, por otra parte, los sindicatos. Entonces, acá se trata de hacer un gran debate nacional, pero no de sentar a la gente en la televisión ni de que todos opinemos, sino los actores que pueden ser verdaderamente importantes en ese debate, que es, por un lado, los políticos que estén ocupando el gobierno y, por lo tanto, gestionando el Estado en un determinado momento, y las dirigencias sindicales. El caso de los docentes me parece ineludible, indispensable. Eso no puede más tal como está planteado. ¿Qué decís vos, Tito? No, yo estoy de acuerdo. Me parece que es una... lo que dice Beatriz creo que es parte de la agenda política, debería ser parte de la agenda política de un futuro gobierno. Es riesgoso, ¿no? Es agarrar un hierro caliente, y que por hoy como están las cosas, me parece que los dirigentes sindicales van a ser muy reactivos a eso. No van a tener, no veo de momento, digamos, en el panorama sindical actual, qué dirigentes sindicales serían una materia favorable, dispuesta para una cosa así, pero me parece que hay que encararlo igual, hay que encararlo, creo que con más prudencia, digamos, hacerlo tema, digamos, y me parece que tratar de evitar una derrota, digamos, ¿no? O sea, me imagino una ley Muchi, claro. Exactamente. Ahora volvemos.